Bueno, el objetivo del programa es encontrar una raíz real de una función polinómica de grado 5 utilizando el método numérico de Newton-Raphson, que es un algoritmo iterativo que permite aproximarse a soluciones no lineales. Bueno, la función es evaluada en 7x a la quinta más 6x a la cuarta menos 6x al cubo más 3x menos 4. Y su derivada es necesaria para aplicar el método que es 35x a la cuarta más 24x al cubo menos 18x al cuadrado más 3. Bueno, el algoritmo parte de un valor inicial x0 y permite esta fórmula hasta que el error entre dos aproximaciones sucesivas sea menor que una tolerancia especificada o hasta que se alcance un número máximo de iteraciones. Bueno, en sí, el funcionamiento del programa es que el usuario ingrese un valor inicial x0 y una tolerancia para controlar el error, y un número máximo de iteraciones, que es el proceso de iteración de Newton-Raphson, y se evalúan en px y, y p derivada de x en cada iteración. Por ejemplo, el valor inicial podemos ponerlo que es 0.5, la distancia es 0.00. El máximo de interacciones. Bueno, y así nos sale el resultado. Bueno, y salida si se encuentra una raíz antes de alcanzar el número máximo de iteraciones se imprime el valor aproximado de la raíz y el valor p de raíz que debería estar cerca de cero. Si no se encuentra y se informa que se alcanzó el máximo de iteraciones o que el método falló. Bueno, seguimos con el siguiente código. Este programa busca encontrar una raíz real del polinomio que es 16x a la cuarta menos 40x al cuadrado más 25x más 6. Bueno, en este programa se usa el método la secante, que es un algoritmo numérico que no requiere, no requiere, bueno, el cálculo de derivadas a diferencia del método de Newton-Raphson. Bueno, como descripción del método la secante es un modo iterativo que aproxima la raíz, una función px, utilizando valores iniciales, que es x0, x1 y la fórmula. Bueno, y se utiliza hasta que la diferencia entre dos aproximaciones consecutivas sea menor que una tolerancia establecida o se alcance un máximo de iteraciones. Bueno, como componentes del programa tenemos la función px que evalúa el valor del polinomio para un valor de x. Tenemos la función secante que recibe dos puntos iniciales x0 y x1 y una tolerancia y el número máximo de iteraciones. Y bueno, se realiza el proceso iterativo. Luego muestra una consola una tabla. Muestra en consola una tabla con iteración, valores x0 y x1. Eh, la evaluación es px0, px1
y error absoluto entre x1 y x2. Y luego, bueno, se verifica que el denominador px1 menos px0 no sea cercano a 0 para evitar división por 0. También se vuelve la raíz aproximada cuando se cumple la condición de convergencia. Bueno, también tenemos la función main que pide al usuario los datos iniciales, x0 y x1 de tolerancia y máximo de iteraciones. Y también llama al método de la secante y muestra la raíz aproximada de valor p, que es la raíz. Bueno, traemos el ejemplo. Al ejecutarlo, bueno, nos pide ingresar el primer punto inicial, vamos a ponerle que es 1, el segundo punto inicial, bueno, el primero era el 0, luego ahorita el 1, luego la tolerancia deseada, y vamos a ponerle iteraciones, voy a ponerle 10. Bueno, acá dice que el máximo número de iteraciones alcanzado. Y bueno, ese sería el segundo ejercicio del método de la secante. Bueno, seguimos con el siguiente código, que el objetivo es que el programa busca encontrar una raíz de la siguiente función polinómica. Bueno, este es el método de la secante con formato decimal y análisis adicional. Bueno, usando el método de la secante, que es una técnica numérica para resolver ecuaciones no lineales sin necesidad de derivadas. Bueno, el método de la secante, el algoritmo itera usando xn más 1 igual a xn menos pxn, xn menos xn menos 1 entre todo entre pxn menos pxn menos 1. Utiliza dos variables iniciales y continúa hasta que la diferencia entre iteraciones consecutivas sea menor que la tolerancia. Y se alcanza también un número máximo de iteraciones. Bueno, como componentes del programa tenemos la función px, que se evalúa el polinomio de quinto grado para cualquier grado real de valor x. Luego tenemos la función que es secante, que son las entradas x0 y x1, que son los puntos iniciales, la tolerancia, que es el margen de error aceptable, y el máximo iter, que es el número máximo de iteraciones. Bueno, como proceso tenemos que se imprime un encabezado con formato decimal, que son 8 decimales, y se muestra la tabla con iteraciones, valores de x0 y x1, evaluaciones de px0 y px1, y error entre iteraciones. Bueno, y también se verifica que px1 y menos px0 no se acercan a 0, y se actualizan los valores para que la siguiente iteración sea correctamente generada. Bueno, tenemos condiciones de parada, que se alcanza la tolerancia y se alcanza el número máximo de iteraciones. Se alcanza el máximo número de iteraciones. Bueno, luego tenemos los valores x0 y x1. También se alcanza el número máximo de iteraciones y de salida tenemos que muestra la raíz encontrada, muestra el valor de px en esa raíz, imprime el número total de iteraciones realizadas también. Luego tenemos la función main que define parámetros iniciales como x0 igual a menos 1
es 1.0, x1 igual a menos 0.5, la tolerancia, y el máximo de iteraciones. Bueno, también la llamada a la función secante. Y finalmente evalúa el polinomio en algunos puntos claves, como a ver, acá está ya ejecutado. Evalúa los puntos claves que es el 0.5, el 1.0, 1.5, el 2.0 y los imprime. Y es útil para visualizar el comportamiento general del polinomio en ese intervalo. Bueno, aquí podemos ver que muestra la evolución iterativa paso a paso, tiene protección contra división por cero, tiene un formato claro y preciso con 8 decimales, eh, también realiza evaluaciones adicionales de polinomio para análisis. Bueno, así sería este código. Bueno, en este siguiente código, que es de interpolación en Newton, diferencias divididas. Este programa tiene como finalidad aproximar, bueno, el valor de una función en un punto específico x igual a 1.5 usando el método de interpolación de Newton, calculando polinomios de distintas órdenes, del 1 al 4. Bueno, la, en sí la interpolación de Newton se usa una tabla de diferencias divididas para construir un polinomio que pase exactamente por un conjunto de puntos conocidos, que es xy, f de xy. Y bueno, la estructura del código en sí, tenemos de entrada de que x es el valor donde se requiere interpolar 1.5, el xy, que es el vector de puntos xy, y f de y, que son los valores correspondientes. Bueno, y orden, que es grado del polinomio a construir. Bueno, en proceso tenemos que crear manualmente una tabla de diferencias divididas como, como matriz dinámica. Luego se llena la primera columna con los valores FI y se calcula el resto de columnas con la fórmula de diferencias divididas. Y se evalúa el polinomio de Newton en X usando los coeficientes de la tabla. Bueno, y la salida, que se vuelve la aproximación de f de x. Bueno, ahora tenemos el main. Los datos son, como acá podemos ver, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 1.2. Y en el proceso se define x.5 como punto de interpolación para órdenes de 1 a 4. Selecciona los puntos más cercanos a 1.5 o llama interpolación Newton. Se imprime los puntos usados y el valor aproximado. Bueno, en salida una tabla con orden de polinomios, puntos usados, resultados de f1.5 aproximado. Y al final se imprime el valor exacto de referencia. Por ejemplo, acá podemos ver la ejecución más. Bueno, la ventaja del código es que es flexible, calcula interpolaciones de diferentes órdenes, se muestra claramente los puntos usados y los resultados, se compara contra el valor exacto para evaluar la efectividad, se implementa manualmente la tabla de diferencias divididas. Bueno, en limitaciones se usa la memoria dinámica, que son los punteros dobles, lo cual puede ser complejo o arriesgado en programas más grandes.
no automatiza la selección de los puntos más cercanos a x igual a 1.5, lo hace con condiciones fijas. Bueno, seguimos con el siguiente código. eh, bueno, este programa es de análisis de sensibilidad con derivada progresiva. Bueno, este programa tiene como propósito analizar la sensibilidad de las de ventas respecto a la inversión publicitaria, utilizando la diferencia finita progresiva como estimación de la derivada de f de x, f derivada de x, de fx más uno menos fxy, todo entre x y más uno menos xy. Bueno, si tienen dos vectores, publicidad y ventas. La inversión en publicidad que son en miles y en ventas que es el resultado de ventas correspondientes, que es en cientos. Por ejemplo, acá es publicidad de 8, 12, 10, 5 y 16 y de ventas de 25, 40, 35, 22 y 50. Bueno, el funcionamiento del código, es cuando bueno, nos pide calcular la derivada en un punto x y usando la fórmula con diferencia progresiva. Y valida que el índice no sea el último, o sea, se necesita el siguiente valor, y los valores xy y xy más uno no sean iguales y se evita la división por cero. Cuando en el main se inicializa los datos de publicidad y ventas, busca el punto con menor inversión publicitaria, se calcula la derivada progresiva en ese punto y se imprime que el punto seleccionado menor publicidad. Mira acá voy a ejecutar, ¿no? Y una cosa de ejecución. Se imprime que el punto seleccionado que es la menor publicidad, el valor de la derivada, que es sensibilidad de ventas respecto a la publicidad, una interpretación cuánto aumentan las ventas por cada 1000 unidades monetarias adicionales en publicidad. Bueno, aquí podemos ver el código de ejecución que se implementa diferencias finitas en forma clara y con variaciones. Se usa una estructura sencilla y legible. Se ofrece una interpretación práctica y económica del resultado, compatible con estándares antiguos. Eh, bueno, en limitaciones solo se usa la diferencia progresiva, no incluye métodos centrados o regresivos. Se elige el punto como de la inversión automáticamente sin opción para cambiarlo desde consola. Este punto es el último valor, si ese punto es el último del vector, no podrá calcular la derivada. Bueno, seguimos con el último código, que es el programa de derivada regresiva para análisis económico. Bueno, en este caso el programa calcula la tasa de cambio, derivada numérica, de las ventas respecto a la inversión publicitaria. Usando el método de la diferencia regresiva, evaluado en el punto de mayor inversión. Cuando el método a utilizar es diferencia regresiva, como he estado diciendo. Para estimar la derivada del punto y se usa la fórmula de f derivada de xy igual a fxy menos fxy menos 1, todo entre xy menos xy menos 1. Bueno, este método es útil cuando solo se tienen los valores anteriores del punto actual. Bueno, en la estructura del código se calcula la derivada regresiva en un índice dado. Se verifica también que hay un punto anterior y que no haya división por cero. Se retorna un valor especial en caso de error. Bueno, en el main se inicializan los datos. Bueno, también se encuentra el punto de mayor inversión publicitaria.
Se calcula la derivada progresiva en ese punto. Se muestra el análisis económico, que es el valor de la derivada. La interpretación por cada 1000 unidades monetarias adicionales invertidas cuando aumentan las ventas. La evaluación económica. Si la derivada es positiva, la inversión sigue siendo rentable. Si la derivada es cero o negativa, puede haber saturación publicitaria. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver el análisis en punto de media inversión, la medida de inversión publicitaria, que es 16.000 sol, 16 miles, la venta correspondiente 50.000 cientos, la derivada, el tasa de cambio, por cada 1000 unidades monetarias adicionales invertidas cuando está en el máximo actual. Se espera un aumento de 250 unidades en ventas. Bueno, en sí, en el programa se aplica una derivada regresiva ideal cuando se analiza desde el punto de mayor inversión. Se incluye validaciones para evitar errores comunes. Se ofrece una interpretación económica clara y realista del resultado. Es útil para analizar rendimientos marginales de una estrategia de inversión. Y la interpretación económica, bueno, la inversión publicitaria sigue siendo efectiva, pero compara con la tasa en otros puntos para ver rendimientos marginales. Bueno, eso sería todo, todo este código.